Voy a empezar por El País y le voy a leer los titulares del País con respecto a Grecia. Grecia retrasa sus pagos al FMI y prepara una contrapropuesta. El FMI es Fondo Monetario Internacional. Decir las iniciales, el que lo lee todavía. Pero fuera no es que las iniciales leídas bien, pero dicho FMI hay que decir sí. Fondo Monetario Internacional. Sí. Más tensión, más drama, más teatro. La propuesta final de los socios europeos a Grecia no gusta en Atenas, que filtrea desde hace semanas con la suspensión de pagos y trata de negociar algunas concesiones de última hora para no tener que traspasar muchas de sus líneas rojas. El gobierno de Alexis Tsipras pidió ayer agrupar y retrasar sus pagos al FMI, Fondo Monetario Internacional, que suman unos 1.500 millones a lo largo de este mes. Son algo más de eso. 1.600. Sí, el mundo habla de 1.600 millones, pero bueno. Sí. A lo largo de este mes, Grecia tenía que satisfacer hoy un primer vencimiento de 300 millones, pero ante sus dificultades de tesorería finalmente lo hará el 30 de junio. Por su parte, El Mundo también trata la noticia, le dedica toda una página y titula El Mundo: Tsipras contra las cuerdas. La falta de acuerdo con los acreedores hace surgir voces en su partido que piden elecciones anticipadas o un referéndum. Grecia avisa al Fondo Monetario Internacional de que no pagará hoy su primer vencimiento. Después hay un artículo del señor Pablo R. Suances, desde Bruselas, el corresponsal del Mundo, que titula El dilema del primer ministro. Bien, empezaré por esto último. Recordaréis cómo aquí denuncié la irresponsabilidad del corresponsal en Bruselas del Mundo, Pablo R. Suances, por haber dado como un hecho probado y ultimado un acuerdo de la Comisión Europea con Grecia. Recordaréis que dijo que era la presión de Obama sobre Merkel, que había cedido ya, que ya habían llegado a un acuerdo. Tuvo que ser desmentido, no, es que fue silenciado. Y esto explica tal vez que el artículo principal de Grecia de hoy ya no lo haga Pablo Suances, que se limita a hacer un articulillo del dilema del primer ministro. Es una opinión suya, pero sin interés ninguno sobre los hechos. Y en cambio El Mundo da mucha importancia a un artículo informativo de Héctor Estepa, desde Atenas. Luego ahí se ve que ha tenido repercusión los errores, la irresponsabilidad y la ligereza del corresponsal Suances del Mundo. Hecha esta advertencia, ya pasamos al comentario de la novedad. La novedad es el regreso de Tsipras a Atenas, no con las manos vacías, sino algo mucho peor. Y es la contestación de Bruselas en un documento de 7 páginas al larguísimo informe que había hecho los griegos de 47 páginas, pues nada, yendo como siempre, navegando en la negociación por las nubes, los deseos y las impertinencias. El hecho es muy claro, y es que de momento las situaciones están de tal modo que, habiendo empezado las negociaciones en el mes de febrero, hoy la situación es tan triste como la siguiente. Hoy, para Grecia, empieza la negociación. Para Bruselas termina la negociación. Eso explica que las autoridades griegas no hayan comprendido nada del camino que no han recorrido, de la estéril discusión que ha durado pues estos casi 5 meses. No han entendido nada, porque la plataforma de izquierda dirigida por el ministro de Energía, Panagiotis Lazafaris, que tiene bastante influencia, quieren endurecer la posición suya, la de Grecia, ahora, aunque suponga peligro de ruptura con los acreedores. La situación se ha agravado porque Grecia ha utilizado un ardid del que ya nosotros dimos cuenta hace unos días, hace varios días. El ardid es que, según los estatutos del Fondo Monetario Internacional, no tiene Grecia que pedir permiso a nadie, pero puede aplazar el pago 30 días, puede agrupar los pagos parciales pendientes que tenía el Fondo Monetario durante el mes de junio, según los estatutos, puede agruparlos y pagar al final del mes de julio. Si todo vence el 30 de junio, el ardid consiste, primero, utilizando los estatutos del Fondo Monetario Internacional, el vencimiento de hoy viernes puede aplazarle el pago al 30 de junio. No paga. ¿Y qué pasa? Pues que el default, esto también lo hemos comentado otros días, pero es lo que ha sucedido, la suspensión o la quiebra, no puede declararle el Fondo Monetario Internacional hasta el día 30 de julio porque necesita un mes. Es cierto, este truco no.
este recurso legal que permite los estatutos del Fondo Monetario ha sido utilizado una sola vez en 50 años, no sé el tiempo, muchísimo, y fue por Zambia, un país africano. 70 años. Pues cualquier cosa. Sí. Y ya hace 3, 4, 5 días que ya dijimos y advertimos que esto podía suceder. Es lo que ha sucedido. Pero si eso hubiera sido únicamente, pues bueno, no sería extremadamente grave la situación. Sería simplemente que se aplaza la decisión final pues hasta el último día de julio. No, es que ahora las voces griegas, en lugar de ser más realistas que cuando comenzó la negociación, el gobierno y el parlamento y los dirigentes de los partidos griegos, en lugar de tomar conciencia de que habían empezado con un sueño, y el sueño consistía, sí, en un sueño de verdad, pero onírico, que consistía en nada menos que la solución griega, que pasaba por unos fuertes desembolsos y por las promesas que había hecho el partido ganador y el jefe de gobierno Tsipras a los votantes, que ese esfuerzo lo pagaran no los griegos, sino sus acreedores. Eso era un sueño, pero un sueño de verdad, dormido en una cama y lleno de onirismo. Así, ¿cómo es posible que fueran para ellos una concepción viable, que hayan perdido 5 meses pretendiendo que el problema griego lo pague la Unión Europea, Bruselas? Pero si las promesas no las ha hecho Bruselas al pueblo griego, da lo mismo. Y las palabras que encuentro es que son verdaderamente conmovedoras. Cuando se habla de la falta real de liquidez o de un mecanismo para presionar a los acreedores, dice uno de los máximos dirigentes, dice, literalmente entre comillas, el gobierno griego no acepta propuestas extremas. Es decir, que lo que le está calificando a las 7 páginas enviadas desde Bruselas después de 5 meses de tiras y aflojas, lo califica de que le han hecho esas 7 páginas una propuesta extrema. ¿Pero extrema de qué? Si partimos de una situación de deuda, si a la base de partir de una situación de deuda, ¿es que acaso la propuesta extrema es que le agravan los plazos, el interés o la cantidad que deben? En absoluto eso ni le tocan. ¿A qué se indica extremas? Vamos a ver lo que dice. Debemos entender todos que los griegos han sufrido mucho durante los últimos 5 años y algunos deben dejar de jugar sobre sus espaldas. Ahora, en el último segundo, todavía siguen diciendo que Bruselas está jugando sobre las espaldas de los griegos. Y esa declaración, ¿sabéis quién la ha hecho? ¿Qué irresponsable puede decir estas palabras? ¿El Varoufakis? No, ¿qué va? Son palabras literales pronunciadas al llegar a Atenas por el presidente jefe del gobierno, señor Tsipras. Esas son sus palabras. ¿Creéis que eso da esperanza a cualquier atisbo de qué? ¿De acuerdo? Imposible, porque todo acuerdo ya está claro. Va a tener que ser refrendado por el pueblo griego. Tsipras ni el gobierno se atreven a firmar nada. Es cierto que Tsipras hoy cuenta con más apoyos, según las encuestas, que los que tuvo para ser elegido en el mes de enero. Pero cuando él habla ahora con Merkel, y todos los días habla con Merkel y con Holanda, para proponerle siempre lo mismo. Y la última de todos, de ayer mismo, comunicó a los 2 presidentes de los países hegemónicos de la Unión Europea, lo que les expuso fue que la propuesta que han recibido de las instituciones, para no decir la troika, así, las propuestas que han recibido de las instituciones, le dice Tsipras a Merkel y a Holanda, no puede ser la base de un acuerdo. Esa propuesta de 7 páginas no puede ser la base ni siquiera para discutir un acuerdo, no, ya que no recoge el proceso de negociaciones que tuvo lugar en los últimos meses en Bruselas. Esto, ¿nos dais cuenta la gravedad que prácticamente esto es de psiquiatra? Si esto no lo entiende nadie más que un loquero, de verdad, porque consideran que estos 5 meses para ellos no han transcurrido en balde, sino que creen que han ido avanzando las negociaciones y ahora de repente reciben 7 páginas, dice, hombre, pero si esto no es lo que hemos negociado. Pero ¿cómo? Es que confunde acordar con negociar. Lo que no coincide es con lo que tú has propuesto. Claro. Tsipras, pero ¿qué negociar? Es que las bases que él sentaba como bases de negociación las daba como acuerdo.
adquirido. Entonces, de verdad, es de psiquiatra. Esto no se trata solo de un cinismo de Varoufakis, de un metrosexual que no le importa nada mentir 1.000.000 de veces y decir lo contrario un día. Esto es mucho más grave. Aquí hay una falta de percepción de la realidad y de percepción del otro. Y eso es un problema psicológico. Ya no, aquí Grecia hoy no percibe Europa. Está ensimismada en su problema. Y no percibe que es el otro. No ha intervenido en sus desgracias. Que la desgracia la ha conseguido los anteriores gobiernos griegos y el pueblo griego que los ha apoyado. Es como si España de repente se encontrara en una situación económica parecida a la de Grecia, sí, y pues dijeran que la culpa la tiene Bruselas. Pero si es que esto es inconcebible, cómo se puede llegar tan lejos. Y aquí no había más que el colmo del cinismo, que para afuera no tiene ningún valor, porque todo el mundo sabemos lo que está pasando, y ese cinismo tendría valor solamente como propaganda interior. Interna, claro. Pero también en la propaganda interior se encuentran con que hay partidos con que fracasados y responsables de la situación en la que hay condujeron a Grecia, dicen la verdad. Los Papadopoulos y compañía saben lo que está pasando y lo dicen, y hay sectores de la prensa y la televisión que lo dicen. Luego no, de verdad yo creo que hay desequilibrio, como cuando se oye a Varoufakis, le falta un mecanismo de percepción de la realidad, de la percepción del otro. Ellos no tienen más mundo que el propio, y toda la culpa la tiene Bruselas antes de empezar a negociar. En consecuencia, como diría Felipe González, pero sin fundamento ninguno, porque esto que yo voy a decir, por consiguiente, si es con fundamento, sí, claro. Es decir, en consecuencia, si estás colocado en una posición donde no percibes para nada al otro, es decir, sus razones, percibes su cara, su imagen, su figura, y la deuda, y que le debes dinero, eso sí que lo percibes. Pero como no percibes la causa que ha producido esa situación de debilidad ante el otro, pues no percibes nada de los argumentos ni la realidad donde está trabajando el otro, te recluyes en tu propia intimidad como un manicomio, y en el manicomio de Atenas el pueblo griego está apoyando a Sirpas, y esto no es más que una pura locura, esto es un desenfreno, es que es neuropatología todo lo que está, esto no es normal. No es normal que hoy a estas alturas todavía estén atacando y diciendo esas locuras. En las últimas encuestas otorgan más apoyo que en enero. El pro griego, claro. A Tsipras. Hombre, quizá tenga que ver con el conocimiento que tenga la gente de que Obama ha dado instrucciones al Fondo Monetario de que si no les paga a Grecia que no pasa nada, que sigan dándole línea de crédito. De manera que Grecia no caiga en manos de Rusia. No, pero es que Obama no se atrevió a tanto. No se atrevió tanto. No, tanto no llegó. Ha presionado mucho, sobre todo a Merkel, para que favorezca un acuerdo. Y han cedido en muchos puntos, y en puntos bastante importantísimos. ¿No? Sí, porque el vicepresidente del Parlamento, que es Alexis Mitropoulos, y que ha sido uno de los más críticos, figuraron lo que dice a Jean-Claude Juncker, de Luxemburgo, ¿sabéis quién es? Un hombre que nada ejemplar, un hombre corrompido, bueno, y que fue el que lo recibió en Bruselas, le dijo, hablando de Jean-Claude Juncker, ha dicho que este Juncker hizo el trabajo sucio y convino el plan más vulgar, homicida y duro, cuando todos esperaban que se llegase a un pacto. ¿Vosotros creéis posible que se puede emplear ese término, esas palabras dirigidas a la prensa, a la televisión, al pueblo griego, hablando de Bruselas, hablando del presidente de la Comisión, sea quien sea? Pero si es que es mentira. Es que dice, cuando se estaba esperando que se sellase un pacto. ¿Pero un pacto de qué? Sobre lo que había propuesto Grecia. Un pacto que lo habían aceptado. Eso es lo que parece siempre decir cuando dice que no puede ser la base de un acuerdo, como he dicho antes, pues que no recoge el proceso de negociación. ¿Pero qué va a recoger? Lo único que se puede recoger es si hubiera habido acuerdos parciales, claro. O si la negociación hubiera sido, vamos a ir acordando unos puntos y no se discute más sobre ellos, vamos a seguir, ese no ha sido el camino. Y no han trabajado sobre un documento base o un acuerdo marco y ir aprobando puntos en absoluto. Es que ha sido un proceso muy caótico y probablemente verbal, además. Verbal. Claro. Y además Bruselas no la responde diciendo no hablamos más. Aquí o vamos punto por punto. Claro. Y hasta que no se termine un punto, no se pase al siguiente o suspendemos las negociaciones. O sea, como no ha tenido ese valor porque tiene miedo a que salga del euro, de eso es lo que está aprovechando. Es decir, este loco, este gobierno loco, este pueblo loco griego no está tan loco, porque lo que sí perciben es el miedo que tienen los loqueros
los psiquiatras de Bruselas, Ahora a que se salgan del manicomio. Quieren que sigan ahí, que es Europa. Es un manicomio. Totalmente. Si esto no hay quien lo entienda, ni a unos ni a otros. Unos por cínicos como los griegos, embusteros, fuera de la realidad. Los otros porque no han comprendido todavía que la causa profunda de todo lo que pasa en los países del sur no es que no tengan que devolver la deuda, es que la política económica que impuso el Tratado de Maastricht se podía vaticinar de antemano a dónde conduciría. Y eso no lo digo yo ahora, eso lo expuse en una conferencia en Madrid al día siguiente casi de haberse aprobado el Tratado de Maastricht, y que el Partido Comunista, en concreto Julio Anguita, me pidió una copia de la que se hizo su programa, que luego tampoco lo aplicó. Conozco muy bien el tema desde el inicio, pero claro, los griegos son unos cínicos, y los europeos, pues Juncker, un corrupto, y los demás unos incompetentes, llamados tecnócratas, como Guindos, que también hace palabras para apoyar diciendo que nada, que como saben todos que va a haber un acuerdo. Pues no lo digas si no terminó la negociación. Si lo dices es porque le están diciendo a los griegos, no os preocupéis, si degáis lo que hagáis no vais a salir, no os vamos a dejar que salgáis. Esta es la conclusión que saco de la última maniobra legal del gobierno griego para atrasar el pago del Fondo Monetario Internacional hasta el día 30 de julio, porque es cuando vence además el segundo periodo de rescate que liberaría, si se cumplieran todos, el previo pago de los 7.000 y pico millones, liberaría ya la disponibilidad por el gobierno griego de unos 10.000 millones de euros que quedan en el Banco Central Europeo como resultado de las especulaciones que ha habido legales del fondo con fondos destinados a la liquidez de los bancos, que ha producido unos beneficios y tienen ahí disponibles 10.000, pero que no pueden tocar hasta que no se resuelva el acuerdo. Claro. En fin.